Bien, iniciamos con el problema número 8, que ya lo tengo aquí, para que vean de qué se trata. Bien, en el problema número 8, vamos a ver la pregunta. Primero, tenemos que aprender a analizar esas preguntitas que tienen cositas que nos ayudan y también que nos dicen en la página 10. Aquí, el problema número 8. El problema dice así: un atleta tiene 15% en peso. O sea, recuerden que el de grasa corporal. Quiere decir que dentro de su peso, de sus 100 libras, hay 15% de grasa corporal. Eso es lo que le están diciendo a ustedes. Hay un porcentaje. Muchos de ustedes ya han trabajado con porcentaje en peso, porcentaje en volumen. Bueno, entonces eso es lo que le está diciendo a ti. Que del 100% de ese cuerpo, ese atleta, 15 es grasa corporal. Eso es lo que, esa es la interpretación que se le da. ¿Cuántas libras de grasa tiene el atleta si pesa 74 kilogramos? O sea, quieren saber, ya ellos saben que el 15% es grasa corporal, pero ¿a cuánto equivale eso en libras? Esa es la pregunta en sí. Entonces, trabajando esta pregunta, podemos trabajar en, está bien, entonces se trabajó así. Observen. Primero me dan un peso o una masa, y ustedes ven, la pregunta es libras. Entonces allí ya te tiene que abrir una advertencia de que no podemos empezar a trabajar en kilos. Entonces ahí utilizamos la relación o equivalencia que dice que en 1 kilogramo hay 2.2 libras para pasar de kilos a libras. Bien, esta equivalencia nos da una multiplicación, 74 por 2.2. El 1, recuerden omitir cuando puedan los 1. Entonces, esto me da 162.8 libras. Bien, esto es lo que pesa el atleta. Este es el 100% de su peso, que lo puse aquí en la regla de 3. El 100% de ese atleta pesa 162.8 libras. Ahora, de ese 100% hay un 15 de grasa corporal. ¿Cuántas libras equivalen ese 15? Entonces, la regla de 3 se trabaja con una X cruzada y te dice que tienes que multiplicar 162.8 por 15 entre 100. Y ahí entonces les da el resultado. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de este? No hay preguntas. ¿Quién lo trabajó de otra manera? Bien. Voy a trabajar el problema número 10. Bien, voy a primero a borrar aquí. Yo creo que ya no tengo más. Voy a trabajar con este mismo. ¿Alguien le puede hacer captura de pantalla a este problema? Por favor, y lo manda al WhatsApp. Me avisa si le pueden hacer la captura para poder borrarlo. Ya, profe. Ok, este es el problema 8. Muy bien, entonces ahora voy a borrarlo. Gracias. Y voy a trabajar el problema número 10. Es el que sigue. Dice 9 también, pero voy a... Ah, el 9 es el de la... También es el 9 se trabaja por regla de 3. Se hace la relación. Pero voy a hacer el 10 primero, que tiene que ver con las cucharaditas de jarabe. Bien, entonces vamos a trabajarlo. Aquí pongo. Poner un fondo. De verdad que está lenta ahí la computadora. Aquí está. Bien, entonces dice así el problema. El problema número 10 dice, Juan ha tomado 2 cucharaditas de jarabe. Ese jarabe tiene una densidad de 1.2 gramos sobre mililitros. Para la tos, si en una cucharadita hay 5 mililitros, o sea, cada cucharadita tiene 5 mililitros, ¿cuál es la masa del jarabe que ha tomado Juan?
quieren saber la masa, que es gramos. Recuerden que masa es una unidad en gramos. Entonces, vamos para acá. Bien, entonces yo primero voy a poner los datos. Primero me dicen que él se tomó 2 cucharaditas. Aquí está. 2 cucharaditas. Bien, dice allí que, otro dato que me dan, es que que el jarabe tiene una densidad, que es la D, una densidad de 1.2 gramos sobre mililitros. También me dice que en una cucharadita, esta es una equivalencia, en una cucharadita hay 5 ml. Esto es una equivalencia. Una cucharadita equivale a 5 mililitros. También me dicen que necesitan saber cuántos gramos se tomó Juan. Esta es la pregunta. Bien, entonces con eso inicio. Bien, me están dando una densidad. Entonces ahí ya yo debo de recordar que tengo que trabajar con la fórmula de densidad. Bien, vamos a ver. La densidad me dice lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula de densidad? Entonces vamos a trabajarla. Bien. Entonces, densidad. Déjame ver que tengo este. Aquí. Densidad es igual a masa entre volumen. Entre volumen. Entonces, miren, queremos saber los gramos. Cuando me preguntan gramos, me están preguntando por la masa. Entonces voy a despejar. Recuerden, si la masa está en el numerador y en el denominador está el volumen, quiero despejar. La palabra despejar quiere decir que la quiero tener sola. Quiero dejar la M sola. Entonces, se está dividiendo a la masa, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces yo digo que densidad por volumen es igual ¿a qué? A la masa. Aquí despejé ya. ¿Ya? Despejé masa. Entonces, ¿mi densidad cuál es? 1.2 gramos sobre mililitro. Esa es mi densidad. ¿Y cuál es el volumen que hay en una cucharadita? Yo voy a calcular la masa de una cucharadita. Es 5 mililitros. Entonces, eso es lo que hago. Ubico 1.2, que es la densidad del jarabe, en mililitros. Por 5 ml. 5 mililitros, que es la de una cucharadita. Ojo, esta es la masa de una cucharadita. Entonces, multiplicando esto, 1.2 por 5 me da a 6 gramos. Ojo, miren. Yo simplifico mililitros con mililitros. Entonces, me queda gramos. Y 1.2 por 5 me da a 6 gramos. Pero esta es la masa de una cucharadita. ¿Y él se tomó cuántas? ¿Cuántas dice que se tomó? 2. Ajá, entonces, ¿qué debo hacer para saber cuánto equivalen 2? Multiplicar el 6 gramos que me dio de la cucharadita por... Espera que tengo el internet lento hoy. Todavía sí ya está listo acá. Ajá, multiplico por 2. ¿De dónde salió este 2? De las 2 cucharaditas. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 6 por 2,
equivale a 12 gramos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien. Esto es 2 cucharaditas aquí. ¿Listo? ¿Qué me dicen? ¿Preguntas? ¿Puede volverlo a repetir? Ok, voy para allá. Bien, miren, el problema te da los siguientes datos. 1, te dice que tiene, que el chico se tomó 2 cucharaditas de un jarabe. Este jarabe tiene una densidad de 1.2 gramos sobre mililitro. Esa es la densidad del frasco. Pero te indica que esta es una equivalencia, que cada cucharadita equivale a 5 ml. Esta es una equivalencia. Que quiere decir que hay un volumen por cada cucharadita de 5 ml. ¿De qué? Del jarabe. Y te preguntan cuántos gramos de jarabe, chico. Entonces, desde que te dan densidad, tú puedes empezar a trabajar, que tienes que trabajar con la fórmula de densidad. Entonces, densidad es igual a masa entre volumen. Como te están pidiendo los gramos, gramo es una unidad de masa. Así que yo estoy buscando esto, ¿ves? La M, masa. Ahora, despejando, M está en el numerador, yo lo voy a tener, la palabra de despejar, repito, es separar, dejarlo solo. Entonces, si está dividiendo el volumen, pasa para el otro lado de la ecuación, pasa multiplicando. Densidad por volumen es igual a masa. Ahora, ¿cuál es mi densidad? Aquí está, 1.2 gramos sobre mililitro. ¿Cuál es el volumen? Ahora, es el volumen de una cucharadita, pero me funciona porque es una referencia. Una cucharadita. Si yo quisiera también, pude haber dicho, bueno, directamente, también es otro análisis y se puede. Aquí yo puse que el volumen de una cucharadita es 5 y multipliqué 1.2 por 5, me dio 6 gramos, pero esos 6 gramos son solamente ¿de cuánto? De una cucharadita. Ahora, multipliqué por 2 aquí, que equivalen a las 2 cucharaditas que me dan los 12 gramos en total. Pero si usted quiere, de aquí va directo. Si en una cucharadita hay 5 mililitros, ¿cuánto hay en 2? Cuéntenme. 10 mililitros. 10. Entonces, tú podrías haber puesto aquí 10, porque la densidad sigue siendo la misma porque es el mismo frasco. Entonces, también pudiste haber puesto 10 mililitros y 1.2 por 10 te iba a dar a 12 gramos directamente. Ambas son válidas. Eso depende del análisis que tú le hagas. ¿Alguien lo hizo así? ¿Por punto 10 directo? Yo. Ah, bueno, perfecto. Está muy bien. Ahí se trabaja lo que uno comprende. Hay muchas maneras de trabajar una sola cosa. En este caso se puede hacer así. ¿Ya? Ambas te van a dar lo mismo. Bien, ese es el problema número 10. Voy a hacer el 15 o el 16 y los demás se los envío. Tengo el 14, el 15, 16. Ok. ¿Cuál quisiera que explicara más? ¿El 15 o el 16? Cuéntenme. El 15. Vamos con el 15. Pues. Bien, y ahí culminamos esto. Bien. De nuevo tengo. Okay. Bien. Déjenme borrar aquí. Ok, vamos a leer el 15. El 15 así. Calienta la computadora. A ver si la puedo bajar. No la puedo. Aquí está. Listo. El oro, uno de los metales más. Me fui muy lejos. Y mientras muevo el cursor, ya. Profe, una pregunta. Dígame.
El problema número 10 yo lo hice de otra manera y me dio el mismo resultado. Sí, el problema número 10 de la cucharadita. ¿Qué hiciste? Cuéntame. De la forma de 3, que multipliqué el 5 mililitros por las 2 cucharadas, que es 5 por 2, 10. Entonces el 10 mililitros lo multipliqué por 1,2 gramos sobre mililitro, que me da a 12 gramos del jarabe. Ajá, primero, sí, lo hiciste igual. Sí, lo hiciste. Primero multiplicaste 5 por 2 para saber la cantidad del volumen que hay en 2, ¿verdad? Ajá, y después multiplicaste el 10 por la densidad. Lo que pasa allí es que de repente lo hiciste directo y no tomaste en cuenta la fórmula de densidad. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí. Bueno, pero ya sabes de dónde sale. O sea, lo que tú hiciste fue como muy empírico, pero está bien. Pero igual hay que saber por qué. Entonces, la fórmula de densidad te indica el por qué multiplicaste por el volumen y la densidad, ¿vale? Eso es lo único. Gracias. Bien, vamos con el 15. Dice así, el oro, uno de los metales más codiciados del mundo, tiene una densidad de 19.3 gramos sobre mililitros. Se funde a 100.064 grados Celsius. Tiene un calor específico de 0.129 joules, gramos, aquí falta grados Celsius. En 1998 se descubre una pepita de oro que pesaba 20.17 libras. Si la pepita de oro fuera oro puro, ¿cuál sería su volumen? Ojo, miren, en algunos problemas existe lo que llamamos datos que no son verdaderos o no se utiliza. Es un problema bastante sencillo, pero ¿qué pasa? Como tiene muchos datos, nos ponemos a pensar, ok, ¿para qué uso la temperatura? Ok, el calor específico, ¿qué me va? ¿Dónde busco el calor específico? O sea, hay tantas maneras de verlo, que ahí es donde empiezan ustedes a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, miren, pero aquí te están pidiendo el volumen. Y el volumen está en densidad, en la fórmula de densidad. Así que te puedes ir por lo más sencillo. ¿Sí? Utilizas la densidad que ya la tienes allí y tienes la cantidad de que pesaba la pepita y buscas volumen. O sea que la temperatura y el calor específico son datos que no te ayudan a trabajarlo. Así que no lo vamos a utilizar. Vámonos directo a lo más sencillo, que sería con densidad, porque está la densidad dentro del problema. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces se despeja la fórmula para buscar volumen y se convierte las libras a gramos, ¿no? Exacto, así mismo. Vayan haciéndolo. De libras a gramos, vamos a trabajarlo así. Si yo tengo densidad y quiero volumen y me están dando la masa, yo ya me voy directo. Si la temperatura no la tengo que usar, pues no la uso. Simplemente es un dato que no está dentro de mi fórmula y no la voy a necesitar. Eso se llaman datos innecesarios. Sí se ubican, sí, para ver qué tanto usted domina su tema, pero ya eso es todo. Entonces, ¿qué van a hacer mientras mi computadora trabaja? Bien, primero, pasen esas libras a gramos. Vayan haciéndolo. No sé qué, increíble. Ya se me pide. Oh, Dios mío. Voy a ver si me... Bien. Vamos a que me dicten, porque no voy a poder copiar y pegar. Ok, tengo 20.17 libras. A ver, ¿cómo la pasan a gramos? Cuéntenme. Tenemos que pasar primero a qué. ¿De libras a qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Hay una conversión directa de libras a gramos o me puedo ir primero o puedo pasar por kilogramos? ¿Están escuchando? Ajá. Voy a dejar de compartir porque mi computadora no me da para ni para allá ni para acá. Ok, voy a explicar lo que tienen que hacer. Van a decir así, 20.17 libras y van a pasarlo a kilos. ¿Cómo se pasa a kilos? Bueno, la conversión dice que en un kilo hay 2.2 libras. Ese va a ser su primer paréntesis. Por
por 1 entre 1000. Ajá, así. Espérense, no. Tiene que pasar primero a kilos. Vamos a pasarlo a kilos. Después que lo pasan a kilos, entonces lo pasan a gramos. Que en 1 kilogramo hay 1000. El 2.2 debe estar allí dentro de su ecuación. Voy a usar el chat. Que no me deja. No sé qué pasó allá. Bien. Voy a usar la pizarra de Zoom. Me avisan si la ven. ¿La ven ya? Todavía no. No. Me avisan. Dice que está compartiendo. Sí, ya sale. Ok, listo. Entonces voy a iniciar. Ok, entonces pongo aquí 20. Me va a salir con la computadora hoy. ¿Qué va? Voy a ver qué hago. Voy de nuevo con la pizarra. Ya sacaron, ya tomaron la parte de los kilos. ¿Cuántos kilos les dio? Los gramos, perdón. ¿Cuántos gramos les dio? A mí me dio a 9.200 gramos. 9.200 gramos a mí me dio. Ok. Les voy a explicar. 9.000. A mí me dio 9.168.18 gramos. Voy a hacerlo verbal para que lo vayan haciendo porque la computadora me está fallando. Es más, puedo cuidar en cualquier momento que me salga la reunión. Bien, miren. Ustedes ponen, me avisan si me están escuchando. Tengo problemas bastante serios con la computadora. ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha. Ok. Voy a dejar de compartir. Bien, miren. Ustedes van a poner, a ver si con lo que les digo me pueden seguir. Van a poner 20.17 libras. Después abren un paréntesis. Van a ubicar entonces, después que abren el paréntesis, van a ubicar una línea para dividir y van a poner arriba 1 kilogramo y abajo 2.2 libras. Me avisan si me comprenden. ¿Ya? Sí, sí. Cierran paréntesis. Abren otro paréntesis. En el numerador van a poner 1000 y en el denominador 1000 gramos y en el denominador van a poner 1 kilogramo. 1 kilogramo. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su calculadora? Bueno, van a multiplicar 20.17 por 1000 entre 2.2. Eso es lo que tienen que hacer. Díganme qué tal les salió. A mí me dio 9.168.18 gramos. Sí, me dio lo mismo. Ajá. Espero que estén viendo mi pizarra que ya la abrí. Me avisan, ¿la están viendo? Sí. Listo, entonces aquí estoy trabajando lo mismo. Voy a pasar de libra a kilogramo, pongo 1 kilogramo arriba, que es la unidad media, y acá abajo equivale a 2.2 libras. Entonces, 2.2 libras. Ahora, pero yo quiero gramos, porque es la unidad que tiene la densidad. ¿Por qué sé yo que es gramos? Porque la unidad que tiene la densidad es gramo, entonces necesito que sean iguales.
Entonces, que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Bien, en este proceso, primero multiplico por 1000 y divido entre 2.2. Recuerden que los 1 omítanlos directamente con ustedes. Entonces, aquí te dio 9168. Punto 18 gramos. Bien, ya tengo el cambio de libras a gramos. Ahora utilizo la fórmula de densidad. Tengo que despejar volumen. Entonces lo hago de la siguiente manera. Hago lo siguiente. Pongo aquí. Densidad es igual a masa entre volumen. Ahora voy a despejar volumen. Volumen, como estaba en el denominador, lo paso para la ecuación y densidad lo paso como para dividir la masa. Ahora, mi densidad era de 10.3 gramos. La densidad que me dio el problema era de 19.3 gramos sobre mililitro. Reemplazo. Volumen es igual a masa que la acabo de calcular en gramos. ¿Por qué lo hice? Porque la densidad lo tiene en gramos y tienen que ser unidades iguales. 0.18 gramos sobre la densidad que me la da el problema, que es 19.3 gramos sobre mililitros. Simplifico gramos con gramos y el volumen al dividir es de 475 mililitros. ¿Listo? Me avisan si tienen alguna pregunta con respecto a este problema. Una pregunta para saber qué es masa y qué es densidad, si no nos los da el problema, ¿cómo me doy cuenta? Ok, recuerda que la masa es una muy buena pregunta porque esa es una de las dificultades que tenemos, reconocer quién es quién. Excelente, mira, una de las maneras de reconocerlo es por las unidades que están dentro, las unidades que están dentro del mismo problema. Recuerda que las unidades de masa son 1, pueden ser libras, kilogramos, gramos, miligramos. Esas son unidades de masa. Entonces, todo lo que tengas con esas unidades, ya tú lo relacionas ¿con qué? Con la magnitud de masa. Si te están pidiendo volumen, las unidades de volumen son litros, mililitros, metro cúbico, centímetro cúbico. Esas son unidades de volumen. Y si te dan densidad, recuerda que la densidad es una unidad derivada, depende de la masa, como dice aquí, y de la densidad, perdón, de la masa y el volumen. Entonces, por eso que la densidad tiene como unidades gramos sobre mililitro, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya allí tú te estás dando cuenta. Por ejemplo, si yo te digo 14.8 grados Celsius, ¿eso qué es? ¿Qué sería? ¿De qué te estoy hablando? No pude escuchar. ¿Te escuchó? ¿No? No, ¿Ahora? ¿Sí me escuchan? es que se corta. ¿Todos están así o nada más la compañera? Cuéntenme. Yo lo escucho bien. Entonces debe ser la señal de allá, porque si se fuera Ok, repito. ¿Tú cómo te das cuenta que es masa? Porque tiene libras, gramos, kilogramos, son unidades de masa. ¿Cómo te das cuenta que es volumen? Porque tiene litros, mililitros, metro cúbico, son unidades de volumen. Tienen que relacionar esa parte. ¿Cómo te das cuenta que es densidad? Porque va a ser una unidad derivada, tiene 2 unidades a la vez, gramo, mililitro, kilogramo, metro cúbico, gramos sobre litro. Entonces, ahí es donde tienen que trabajar. Si son temperaturas, sabes que va a estar en Kelvin, en Celsius y en Fahrenheit. Son unidades de temperatura. Entonces, esa es la parte que tienen que relacionar para saber, ajá, mira, esto es temperatura, esto es masa, ¿ya? Y poder entonces trabajar los problemas. Bien. Tómenle captura a por favor. ¿Quién me ayuda con eso?
Entonces el problema 16 vendría siendo lo mismo, parecido, pues. Ok, el problema 16 les explico así, a grosso modo, para que lo trabajen. En el problema 16 estamos midiendo un sólido, que te dicen que tiene 2.31 centímetros de longitud, te están dando las medidas. Te dicen que tiene 1.41 centímetros de ancho y tiene un espesor de 0.0758 centímetros de espesor. Para calcular, voy a ponérselos aquí para que ustedes lo terminen allá en casa. Para calcular el volumen de un sólido, se calcula de esta manera. Se multiplica la longitud del sólido por su ancho, por su espesor o por su altura, se llama también. Por su altura, la H de altura, que se trabaja en física. Entonces, usted tiene que hacer aquí, primero que todo, verificar que las unidades sean las mismas. En este caso sí, porque te dieron centímetros, centímetro y centímetro. Cuando tú multiplicas todos esos centímetros, te va a dar centímetro al cubo, que es una unidad de volumen. Aquí al final, cuando usted multiplica todo eso, el resultado ya se los voy a dar y usted lo termina en casa. El resultado de esta parte es el siguiente. Aquí, al multiplicar todo eso, me da 0.26, 0.26. Y como era centímetro por centímetro por centímetro, esa es una unidad de volumen de un sólido, centímetros al cubo. Ahora, la equivalencia dice que un centímetro al cubo, al cubo equivale a 1 mililitro. Estoy en el problema 16 dándoselo así por encimita. Este es el problema 16. ¿Ya? Esto es lo que te equivale. Entonces quiere decir que 0.26 centímetros al cubo son 1 mililitro. ¿Ya? Entonces tú tenías una densidad que ya te dio el problema y ya nada más despejas masa y ya te da el problema. Ese sí, se parece bastante. Solamente que es con el volumen de un sólido, que es esto que está aquí. Cuando multiplicas 19.3 por 0.26 y te da 5 gramos, que es la masa de ese sólido. ¿Listo? Bien. Voy a dejar de compartir aquí, que fueron los problemas que trabajamos, y vamos entonces a lo que continúa de la clase. Me dicen si observan las imágenes. ¿Me confirman, por favor? Se observa. Sí, gracias. Entonces, bien, vamos a continuar. Estos minutos que vienen, voy a trabajar con ustedes problemas, no tanto problemas, sino conceptos fundamentales que ustedes deben de manejar. Ok. Nosotros en química estudiamos la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Dentro de la clasificación que podemos observar, nosotros vamos a observar dos importantes, sustancias puras y mezclas. Esta es una clasificación muy importante que usted debe de determinar. Primero, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es una sustancia que no se puede dividir por métodos físicos. Cuando digo método físico es un ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga un hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Yo no lo puedo dividir así, yo solita. Y mira, aquí está el hidrógeno. O tenga el agua, que es H2O, y diga, bueno, voy a tomar el hidrógeno y el oxígeno. No puedo. Esa es una característica de las sustancias puras. No se pueden dividir por métodos físicos. Las mezclas sí se pueden dividir por métodos físicos. O sea, yo puedo dividirlas, ¿sí? Dentro de las sustancias puras tenemos los elementos y los compuestos. Ojo, los elementos se encuentran en la tabla periódica. O sea, son el oro, cobre, plomo, son los elementos. Los compuestos son la unión de dos o más elementos. O sea, por ejemplo, H2O, hidrógeno y agua, hidrógeno y oxígeno. Puedo también tener HCl, que es hidrógeno y cloro. Esos son compuestos.
Ahora, cuando yo tomo estos compuestos y mezclo mucho de esos compuestos, formo las mezclas. Cuando yo tomo esos compuestos y hago un popurrí de ellos, formo mezclas. Las mezclas sí se pueden separar por método físico. Entonces, las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, solo vemos una fase. O sea, aunque tú sepas que mezclaste muchas cosas, al final, tu producto final, solo ves una cosa. Esas fases pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas. En las heterogéneas sí se pueden observar cosas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer un arroz blanco. Un arroz blanco, ¿en qué categoría la voy a encontrar? ¿En sustancia pura o en mezclas? Cuéntenme, ¿qué piensan? Mezcla. Es una mezcla. ¿Por qué? Porque tengo agua, tengo el carbohidrato que es el arroz, tengo el aceite, tengo la sal. Ven, ya hay varios compuestos unidos. Para hacer un compuesto o una sustancia pura, solo tengo que tener elementos. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces, un arroz blanco es una mezcla de muchos compuestos. Entonces, allí es que tenemos que empezar a ver qué significa eso. Ahora, si yo mezclo al arroz, ya dijimos que tiene agua, se mezcla, para hacer un arroz blanco necesitas agua, sal, aceite y el arroz. Necesitas cuatro compuestos diferentes. Ahora, al final, ¿qué tú observas? ¿Una sola fase o observas todas esas fases completas? Cuéntenme. Una sola fase. Entonces, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Excelente. Pero si yo les digo, vamos a hacer un arroz con pollo, al final, un arroz con pollo, ¿qué tipo de mezcla sería esa? Heterogénea. Heterogénea. Excelente, porque tú puedes ver los pedazos de pollo, los pedazos de los vegetales y todo lo demás. Ahora, si yo te digo, bueno, una pulsera de oro, ¿dónde la clasificarías? Sustancia pura. Muy bien, una sustancia pura. Ahora, dentro de la sustancia pura te dije que es oro. ¿Es un elemento o es un compuesto? Elemento. Un elemento. Un elemento porque es oro. Y tú tienes que verificar, recuerda siempre esto. ¿Cómo saber que es un elemento? Porque lo encuentro en la tabla periódica. Desde que yo encuentro eso en la tabla periódica, es un elemento. Ahora, si yo les digo a ustedes, oxígeno gaseoso, ojo, recuerden que el oxígeno gaseoso no es nada más un oxígeno. Y eso tenemos que tenerlo claro. El oxígeno gaseoso es cuando tenemos dos moléculas diatómicas. ¿Cómo es eso de moléculas diatómicas? Bueno, tenemos dos oxígenos. No me quiere escribir. Aquí, a ver si no me escribe. ¿Qué me pasa hoy con esta computadora? Ok, un oxígeno gaseoso es lo que estaban dando ustedes en gases, que dicen, no me escriben, son dos O2. O sea, usted respira una bocanada de aire. Ah, les pregunto, ¿el aire es una mezcla o es una sustancia pura? El aire. ¿Qué ustedes creen? Mezcla. En el aire hay nitrógeno, hay oxígeno, hay hidrógeno, hay gases, helio, argón. Es una mezcla de muchos gases. Ahora, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Cómo la ven? Genia. Homogénea. Excelente, porque usted no ve de que, bueno, aquí hay oxígeno, nitrógeno, ay, aquí está el argón, no se ve. Entonces es una mezcla homogénea de gases. Ahora, el oxígeno gaseoso que tú respiras son dos moléculas de oxígeno pegadas, es una molécula diatómica. Eso no es un elemento. ¿Por qué? Porque tienes dos iguales, sería un compuesto y se llama específicamente una molécula de oxígeno. Entonces, cuando usted está aquí y le preguntan eso allá, usted tiene que preguntarse a sí mismo. Primero, para hacer un elemento, repito, tiene que estar en la tabla periódica. Ejemplo, yo digo el clavo de hierro, ese es un elemento, porque es hierro nada más. Pero si yo digo aleación de cobre con plata, ¿qué vendría siendo? La aleación es estamos uniendo
dos cosas, cobre y plata. ¿Qué vendría siendo eso? Compuesto. Un compuesto. Muy bien. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que preguntarse al momento de responder esta parte. Continúo. Entonces, aquí podemos ver, bueno, aquí les doy un ejemplo más específico. Los elementos lo encuentro en la tabla periódica. El compuesto es la unión de diferentes elementos. En las mezclas tenemos las homogéneas, que ustedes la conocen como disoluciones, que vieron lo que es molaridad, normalidad, creo que pueden que estén en este tema ahorita. Cuando mezclamos, podemos mezclar muchas cosas, pero al final solo vemos una sola, en mezclas homogéneas. Y cuando mezclamos las heterogéneas, también podemos mezclar muchos compuestos, pero sí se puede observar el contenido de esa mezcla. Entonces, esa es la diferencia entre ellas. Ahora, las mezclas se pueden separar por métodos físicos, como les dije. Entonces, en el módulo hablan de varias de ellas. Un ejemplo para separar sólidos y líquidos es la filtración. Filtración es para separar, ojo, sólidos con líquidos. Ejemplo, el café. El café que hacía la abuela y que tomaba ellos lo hacían con pañal o con, sí, era pañal más o menos, o una tela donde pasaba, se filtraba la solución de café y quedaba lo que era la grancita del café. Eso se utiliza para sólidos y líquidos. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí, perdón, tenemos dos líquidos con diferentes densidades. Ejemplo, puede ser el aceite y el agua. Entonces tú decantas, se llama decantación. O sea, por método de la gravedad, tú haces así y el sólido, el líquido, perdón, más denso, baja. Aquí tenemos la cromatografía, que es para separar de una mezcla homogénea diferentes sustancias. ¿Sí? Esto se le llama, cuando tenemos el imán, lo conocemos como imantación. Es para separar dos sólidos, pero uno de los sólidos tiene que ser un metal. Eso es lo importante de la imantación. Ejemplo, hierro con tierra. Si yo mezclo hierro con tierra y agarro un imán, ¿quién cree que se va con el imán? Cuéntenme, ¿el hierro o la tierra? El hierro. Hierro. Entonces, esta es la técnica llamada imantación, donde se utiliza la parte magnética de los metales, ¿verdad? Para poder entonces separarlos. Esta que está aquí se llama, perdón, vamos con esta. Esta es la destilación. La destilación es para separar dos líquidos que tienen puntos de ebullición diferentes. Entonces, por técnica, se calienta la mezcla de dos líquidos y el líquido que es más volátil va a ser directamente trabajado aquí, ¿ven? Por este sistema refrigerante y pasa aquí. ¿Dónde utilizamos esto? En la perfumería, con los perfumes, utilizamos este sistema. Este que está aquí es una filtración también, pero de dos líquidos, también se utiliza como la decantación. Tengo dos líquidos, el más denso baja y queda el menos denso aquí. Se separan dos sólidos, perdón, un líquido y un sólido. También se puede utilizar una malla, como hacen las mamás con los sólidos, de la harina. En la harina a veces hay grumo, y cuando vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer dulce, necesitamos que la harina esté bien cernida, entonces lo pasamos por un tamiz. Eso se llama tamización. Y este que está aquí es la centrifugación que usamos para separar sólidos que se encuentran en líquidos, por ejemplo, el plasma sanguíneo y los glóbulos. Esa es una parte con ¿qué? Con la centrifugadora. Entonces, ¿qué pasa? Por densidad, ella va a bajar, queda el líquido que es el plasma arriba y el sólido, entonces después se decanta. O se utiliza para otras cosas. Esto solo se usa ¿para quién? Para mezclas que se pueden separar por métodos físicos. Son parte de los métodos de separación. Cuando tú vas a ver esto, tú tienes que pensar cómo lo separo, cómo hago. Entonces, el uso de estas técnicas te ayuda a saber cuál es la más efectiva en esos momentos. Bien. Ok. Dentro de la materia existen dos propiedades importantes, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas relacionan la facilidad con que la materia se trabaja y las propiedades intensivas trabajan lo interno. Ejemplo, en las propiedades extensivas o externas veo el volumen, la forma, lo que es macro.
el color, la textura, si es duro, si es flácido, frágil también, son partes de propiedades extensivas. La palabra ex viene del exterior, es lo que tú observas. Las intensivas tienen que ver cómo esa relación del estado en que se encuentra esa materia y cómo se trabaja. Ejemplo, el punto de fusión es el cambio de ¿qué? De sólido a líquido por medio de temperaturas altas. El punto de ebullición es el cambio de líquido a gas, también utilizando temperatura. Entonces, las propiedades intensivas es cómo la estructura interna de la materia hay un cambio, o sea, produce un cambio. En el caso de los estados, en los estados de la materia sólido, líquido y gas. Estas propiedades son importantes porque nos verifican o nos dicen cómo es la sustancia y para qué la podemos usar. Ejemplo, si yo quiero tener algo que me ayude en mi casa a reforzar mis ventanas, ¿qué utilizarían ustedes? ¿Utilizarían hierro o utilizarían aluminio? Por las propiedades físicas. ¿Cuál es más? El hierro. Porque es más fuerte, exacto. El aluminio es mucho más delicado y con cualquier momento te lo pueden romper. Entonces, eso es importante porque nos ayuda, ¿sí? A reconocer qué elementos o qué materia funciona para qué. Ah, bueno, este plástico funciona para la cocina. Ah, voy a hacerlo refractor. El vidrio, vamos a trabajarlo para poderlo calentar. Entonces, esas son las propiedades que utilizamos. Punto de fusión, punto de ebullición, son intensivas. Tienen que ver con qué? Con la estructura interna. Extensiva, la palabra lo dice, es lo que yo veo. Cómo es su color, cómo es su textura. Bien, ahora vamos a ver, es importante reconocer los tres estados de la materia. Los tres estados de la materia nos funcionan a nosotros para poder decir cómo van a ser, cómo va a trabajar esos estados y cómo se van a comportar. Entonces, aquí podemos ver que tenemos tres estados fundamentales, el sólido, el líquido y el gas. Entonces allí vamos a ver cómo se comporta mediante su forma. Bien, el sólido, ustedes lo pueden observar, déjenme ver si ya me deja escribir. Entrando. Déjenme dar la admisión a los compañeros. Okay. Bien, ¿cómo yo veo a un sólido? El sólido es una estructura. A ver si la puedo ver acá. Aquí está. Voy a ver para que vean la estructura micro de los sólidos. En química estudiamos la parte externa que vemos y la parte interna de la materia. El estado sólido es un estado que se encuentra de esta manera. Miren, las moléculas están compactas unas encima de la otra. ¿Qué te indica esto? Bueno, que sus fuerzas de atracción son muy fuertes. Cuando hablamos de fuerzas de atracción, hablamos de que no hay casi espacio entre ellas. Bien, esa es la parte micro del sólido. Tiene muy pocas fuerzas de repulsión, prácticamente nulas. El líquido, sí hay movimiento, al líquido se le llama un fluido. ¿Por qué? Porque se mueve entre ellas y hay espacio. El líquido tiene como un equilibrio entre las fuerzas de atracción y de repulsión. Hay equilibrio. Y el gas es totalmente con fuerzas de repulsión. El gas se mantiene totalmente repelado. O sea, una molécula de gas choca y dale, así. Ella trabaja de esa manera. Eso es el comportamiento micro de estas moléculas, del sólido, del líquido y del gas. Esto nos ayuda a entender sus propiedades físicas. ¿Ya? Por ejemplo, el sólido, al ser tan compacto, no puede perder su forma. No la puede perder. O sea, tú no puedes, por ejemplo, tomar, vamos a suponer que tomemos un pedazo de madera que es sólido y queramos meterlo en una cajita. No se puede, porque esas moléculas están compactas. Si lo haces, lo deformas. Entonces, el sólido tiene una forma definida.
no lo podemos cambiar. Más sin embargo, el líquido adopta la forma que tú le des. Un ejemplo, vas a donde el chino y compras 1 litro de jugo de naranja y llegas a tu casa y tomas ese jugo y lo pasas a una jarra. ¿Ves? Entonces mi pregunta va a ser definida aquí. Una, ¿cambió la forma del líquido? ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien. La forma cambió. Ahora, ¿el volumen del líquido es diferente o sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, ahí hay las propiedades físicas de los líquidos son, su forma es variable, pero su volumen es definido. No podemos cambiar el volumen de un líquido, solo cambia su forma, le damos forma del vaso, la forma de la taza, lo que sea, pero el volumen sigue siendo 8 onzas, 9 onzas, lo que tú estás tomando. El sólido, tanto su forma como su volumen son definidos. En el gas es un estado en donde su forma y el volumen pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el gas hay que comprimirlo para poderlo atrapar. O sea, hay que atraparlo, hay que atraparlo porque si no, él va a fluir. Entonces, cuando fluye, el volumen puede cambiar porque se pueden perder moléculas de gas en esa manera de que fluye. Ahora, el movimiento, el sólido no tiene movimientos fijos. Él vibra, es movimiento vibracional, depende de donde esté. Si tú tienes ese sólido en una mesa y mueves la mesa, el sólido va a moverse. Pero si no, él no tiene movimiento. Tanto el líquido como el gas se les consideran fluidos, porque sí pueden moverse, pero más rápidamente el gas. Las fuerzas de atracción de los sólidos son grandes. Las fuerzas de los líquidos tiene algo, es un equilibrio, como les dije. Entre sus moléculas del H2O, por decirles un líquido, hay atracción. O sea, ¿para qué? Para mantener unida esos 2 hidrógenos con el oxígeno. Pero entre un H2O y otro H2O sí hay algo de repulsión. ¿Sí? Entonces, ahí hay espacios vacíos, espacios de fuerzas. A ver, las fuerzas de atracción de los gases son muy débiles. Ellos tratan de no estar juntos, casi nunca. Hablando de la fluidez, hablamos de que no posee capacidad de fluirse el sólido no fluye. En cambio, el líquido y el gas sí fluyen. Se les considera fluido. A ver, distancia entre las partículas. Bueno, los sólidos son muy juntos por las fuerzas de atracción. El líquido están separadas. Pero allí trabajamos mucho la parte de que en el líquido hay tanto fuerzas de atracción como de repulsión. Entonces hay una distancia entre ellas, hay un espacio. Y en el gas hay mucha separación. ¿Por qué? Por sus fuerzas de repulsión. Estas son características que tienen que manejar. Ahora, dependiendo de esas características, podemos ver los estados de la materia. Para que ocurra un cambio de estado, tiene que estar dentro de él, vamos a tener lo que llamamos cambios de temperatura. ¿Ven? O sea, para poder cambiar de un estado a otro, influye la temperatura. Ahora, hay 2 tipos de cambios de estado, el progresivo y el regresivo. El progresivo es cuando un cuerpo aumenta su temperatura. Al aumentar la temperatura, absorbe calor y las moléculas se van a dar cuenta y van a empezar a ¿qué? A moverse más rápido, ¿sí? Entonces es un cambio. El otro es regresivo. Quiere decir que la temperatura va a bajar y las moléculas también van a bajar su movimiento. Recuerden de la palabra energía cinética. La cinética es el movimiento. Entonces, ahí ocurre eso. Repito, el progresivo es cuando la molécula absorbe calor y entonces hay movimiento. Va a haber un aumento en la temperatura. El regresivo es cuando la temperatura baja y así mismo baja la cinética de la molécula. Baja. Entonces aquí podemos ver estos cambios se les llaman reversibles porque tú puedes pasar de uno a otro y de otro al otro fácilmente. O sea, tú puedes pasar de sólido a líquido porque sacaste una mantequilla de la nevera, la sacaste, aumentó la temperatura del sistema de esa mantequilla y se derrite, cambió a líquido. Toma esa mantequilla,
ponla de nuevo en la nevera y al rato, como la temperatura bajó, vuelve y pasa a ser sólido. Entonces, los cambios de estado son reversibles, van y vienen, van y vienen. ¿Y dependen de quién? De la temperatura. Los cambios progresivos que tenemos son sublimación, pasar de sólido a gas. Este cambio de sólido a gas lo vemos en la casa con las pastillas de alcanfor. ¿Por qué? Porque aumentó tanto la temperatura que el estado líquido no fue un intermedio, sino es que pasó directo a gas, porque la temperatura aumentó mucho, el alcanfor. Otro tipo de estado progresivo, la fusión. Fusión es pasar de sólido a líquido. Otro es la evaporación o ebullición, que es pasar de líquido a gas. Estos tres estados, ¿ya? Son estados progresivos. Para que ocurra, tiene que haber aumento de temperatura para que las moléculas pasen. Pero, si nosotros bajamos la temperatura, ocurren estos tres estados que están abajo en celeste. El primero es condensar, que ocurren en las nubes. Gas, por un bajón de temperatura, entonces pasa a líquido, la lluvia. Solidificación es cuando tenemos un líquido, lo ponemos en unas temperaturas muy bajas y pasa a hielo, pues el agua, o otro tipo de sustancia que sería un sólido. También tenemos uno más extremo, que es la sublimación inversa, que es pasar de gas a líquido, que es lo mismo que pasa con la sublimación progresiva. Es algo bastante como bien intenso, el choque de las partículas. Esta sublimación regresiva es lo que ocurre con el granizo, que a veces pasa. Sublimación regresiva. Directamente las nubes, por un bajón tan grande de temperatura, no pasa a líquido como la lluvia, sino es que pasa a pedacitos de hielo. Esto, ya saben, es parte de los cambios de estado que ocurren y son cambios regresivos o reversibles. O sea, tú puedes ir de uno al otro, bajando o subiendo temperaturas. Y para terminar esta parte de aquí, vemos el concepto de cambio físico y cambio químico. Un cambio físico es que en cualquier materia le puedes cambiar su forma, su tamaño, pero sigue siendo ella misma. Entonces la pregunta aquí clave es, ¿sigue siendo papel? ¿Sigue siendo manzana? O sea, si la respuesta es sí, entonces es un cambio físico. Pero si la respuesta es no, entonces estamos hablando de una transformación de la materia. Entonces aquí voy a tratar de conversar con ustedes con unas situaciones y nos damos cuenta. Por ejemplo, dentro de los cambios químicos ocurren mucho en la naturaleza, como que la oxidación. Por ejemplo, cuando usted parte, voy a darle ejemplo de la manzana y en los dos hago diferentes tipos de cambios. Si yo tomo una manzana y la pico en pedazos, la pregunta mía es, para poder saber, ¿sigue siendo manzana o no? ¿Cuál es la respuesta? Sigue siendo manzana. Entonces, ¿un cambio físico o químico? Físico. Bien. Ahora, de esos pedazos de manzana me comí unos y dejé unos, hay unas se me olvidaron y lo dejé allí. Cuando regreso, el color cambió a un chocolate oscuro. Entonces, pregunto, ¿ese pedazo de chocolate oscuro es la misma manzana que yo dejé o no? Sí, No. pero No. un cambio químico. Es un cambio químico y que se llama oxidación. Uno se da cuenta por el cambio de color, ¿sí? Entonces, allí es la pregunta clave que tienen que hacerse ustedes. ¿Hay o no un cambio en la sustancia? ¿Cuáles son las características más importantes de cambios químicos? Que se quema algo, que cambia de color por oxidación porque se le agrega oxígeno. Ese es un cambio químico. Y eso ocurre por unas diferentes reacciones químicas que ocurren. Ejemplo, si yo cojo un huevo y lo parto, o sea, lo saco del cascarón, ese es un cambio del huevo, físico o químico del huevo. Físico. Físico, pero si yo lo hago en torta, ya le agrego calor y me hago un huevo revuelto, ¿es químico o Químico. Químico. Esa es la pregunta clave para ustedes aquí. Si usted responde eso, ya usted sabe qué es químico y qué es físico. Repito, físico, puedo cambiar la forma
puedo cambiar de repente el estado, pero sigue siendo ella misma. Los cambios de estado son cambios físicos. Ojo, a ti te dicen fusión del hielo, no pongas químico, porque la fusión es el cambio de sólido ¿a qué? A líquido. Entonces es un cambio físico porque sigue siendo agua. Solamente cambió de sólido a líquido. Esas palabritas ustedes los enredan a veces. Si yo digo, se derrite una vela, pónganse a pensar en la vela. ¿Es físico o químico? Estoy hablando de la cera, no del proceso de combustión del hilito, sino de la que se derrite por calor. ¿Eso es físico o es químico? Físico. Físico. Sigue siendo cera, muy bien, solamente ahora está derretida, pero sigue siendo cera, ¿ven? Ahora si yo digo, el azufre reacciona, miren las palabras, reacciona con plata para formar un compuesto negro. ¿Qué es? Cambio químico. Cambio químico. Porque la palabra clave es reacciona, ¿ven? O sea, reacciona, cambia, obtuvo algo, entonces hay combustión. Desde que ustedes dicen hay combustión, eso es químico, no hay de otra. Entonces, esta parte es la parte que teníamos que hablar sobre la materia. Voy a pasar a otro Jamboard para continuar con el átomo. Listo, ya estoy entrando al otro Jamboard. Me avisan cuando lo ven. Bien, entonces, esas son las preguntas claves de ustedes en la formación de los estados. Y ustedes tienen que trabajar esa parte. Saber reconocer las propiedades del estado para poder entonces intentar ver si es un cambio físico o es un cambio químico. Preguntas claves. Bien, está abriendo el Jamboard. ¿Preguntas hasta aquí de lo que hemos dado? ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien o qué? Cuéntenme. ¿Están repasando? ¿Qué tal? Una pregunta, no sé si al momento de hacer el examen necesitaremos la tabla periódica o no, o es algo que nos tenemos que aprender. Yo les recomiendo que sí conozcan la tabla. No estoy segura si se las dejan tener dentro del material. Hoy había una reunión de la Facultad de Medicina en UNACHI. Ustedes no participaron, era de 3 en adelante. No. ¿Cómo? No. No. Ok, yo les recomiendo que sigan en la cuenta de Instagram, dice UNACHI Medicina. Ahí siempre, ya ha visto 3 reuniones de esas. La semana pasada hubo 2 y hoy hubo otra. Ella trata de explicarles, en esas reuniones son informativas, les explican cuál es el proceso. Entonces, como es la que está trabajando esa parte, sí sería bueno que esas preguntas se le hicieran a ellos mismos. Déjenme ver si ahorita más tarde les mando la dirección en el Instagram para que lo sigan. Ahí dice todo, ahí les explica, hasta salen los que salieron, los que son elegidos o no en las pruebas. Salen por cédula. Deben de seguirlas. Si ya hicieron 3 reuniones, yo me imagino que van a seguir haciendo más. Así que es importante. Es a las 3 de la tarde, así que creo que tienen tiempo de entrar allá y después entonces podemos venir acá. Bien, el siguiente tema vendría siendo lo que son los modelos atómicos y qué nos explicaron estos señores. Recuerden que los modelos atómicos vienen desde la parte de los griegos, donde decía que la materia estaba formada por algo. Ellos decían que estaba formada por tierra, agua, que es lo que veían. Ahora Dalton dice que no, que es una partícula. Lo único que se equivocó Dalton es decir que es indivisible. O sea, él decía que esto era lo máximo que tenía la materia, pero no es así. La materia está formada por protones, debido a Thomson, que son los positivos, Rutherford los electrones, ¿verdad? Y el neutrón y el núcleo que hemos trabajado. Y Bohr nos habla de un sistema solar. Él hace una analogía del comportamiento. El modelo atómico de Bohr nos ayuda mucho a comprender cómo el electrón puede subir y bajar de nivel
y vuelve para atrás y trabaja, y así es que se forman los iones. Entonces, el modelo atómico actual se lo debemos al señor Schrödinger. Schrödinger trabaja y dice, bueno, todos estos que me siguen, que me sucedieron, me dicen cómo se comporta el electrón. Pero recordemos que la parte, el lenguaje más importante para nosotros es la matemática. Entonces, él allí trabaja e incorpora los números cuánticos. Entonces, aquí podemos ver el primer número cuántico, que es n, número cuántico principal o nivel. Entonces, recuerden que dentro, lo importante de saber del modelo atómico actual es que tiene un núcleo. En el núcleo, yo voy a encontrar a la partícula positiva y a la partícula neutra. Y fuera del núcleo vamos a tener estos niveles, que se designan como con unas líneas o unas órbitas, donde el electrón puede estar girando y produce entonces la magia de poder interpretarse, de poder trabajar con otros átomos de diferentes elementos y formar los compuestos que forman nuestra vida diaria. Ahora, ¿cuál es la función principal del protón y del núcleo? El núcleo mantiene a esos electrones alrededor de él. O sea, tiene la fuerza necesaria para eso. Eso es lo que hace el protón. Ah, bueno, tú sigue ya caminando, sigue corriendo, pero yo te mantengo con mi fuerza, como un imán, porque como el electrón es negativo y el protón es positivo, ahí se trabaja la parte electrostática. Esa es la función. Pero ¿qué ocurre? Si el átomo es muy grande, muy grande, de repente la distancia entre el núcleo y el último nivel es tan grande que él puede perder. Entonces ahí viene el concepto de ion. El ion es un átomo que puede perder o ganar electrones y puede ser positivo o puede ser negativo. Si gana electrones, recuerden que la carga del electrón es negativa. Cuando tú ganas electrones, te vuelves más negativo porque estás ganando más carga negativa. Pero si tú pierdes electrones, te vuelve más positivo porque has perdido ese electrón, se te fue. Entonces, ese es lo básico en iones que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son las partes fundamentales de un átomo? Bueno, el núcleo. En el núcleo, repito, vamos a encontrar el protón, que es la carga positiva, y el neutrón, que es la carga neutra. El funcionamiento principal del núcleo es mantener a estos electrones que tienen movimiento, estos se mantienen solitos allí, es para que la carga negativa o electrón se mantenga dentro de las esferas, ¿ya? Si esto no ocurre, esto es un átomo neutro. En un átomo neutro tenemos igual de partículas positivas que de negativas, podemos contarlas aquí. Los protones son los rojos, tenemos 1, 2 y 3. Y los electrones son los grises, tenemos 1, 2 y 3. Es un átomo neutro. ¿Ya? La palabra neutro me indica igual. Tengo 3 protones, 3 electrones. Tengo 2 protones, 2 electrones. Ese es un átomo neutro. Conceptos básicos que trabajamos. Ahora, aquí vamos a ver la simbología del átomo. En la simbología del átomo es importante recordar lo siguiente. Esta X es el símbolo del átomo. El número que va a estar arriba se le llama número másico. Y el número que va a estar abajo se le llama número atómico. Bien. ¿Qué ocurre aquí? El número másico es la suma de lo que hay en el núcleo. A ver, ¿qué hay en el núcleo? Cuéntenme. Les acabo de decir ahorita. ¿Qué hay en el núcleo? Protones. Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más? Neutrón y electrón. Protón ¿y qué más? Neutrón. Y neutrón. Por ahí escuché la palabra neutrón. Muy bien. Déjenme ver qué es que esto me... Ok, aquí estoy. Vamos a ver si puedo escribir. No sé por qué, pero no me deja escribir. Ah, sí, y ahora sí. Es inestable. Tengo problemas con la computadora, con el internet. ¿Qué problema hoy? Vamos a ver qué hacemos. Ahí está. A, que es el número másico, es lo que hay en el núcleo. Entonces tenemos a los protones, que son positivos, y vamos a sumarle los neutrones, que son los de carga neutra o cero. ¿Ya?
Entonces, en un átomo neutro, ya dijimos que un átomo neutro es un átomo con carga positiva y negativa igual. El número atómico es igual al número de protones. Y como es neutro, entonces vamos a tener el mismo número de electrones. Esta segunda ecuación solo ocurre, pónganlo por allí, cuando estamos hablando de un átomo neutro. No cuando hablamos de átomos con carga. Entonces vamos a ponerlo aquí para que no se nos vaya. Esta ecuación solo trabaja en átomos neutros. Déjame ver. Átomos neutros, ahí está. Ahora, también tenemos iones. Vamos a ver la diferencia entre un ion y un átomo neutro. Además de esto, antes que se me olvide decirles, la Z, que es el número atómico, me va a indicar la posición del elemento en la tabla periódica. Pregunto, ¿tienen tabla en mano? Sí. Muy bien, vamos a Sí. aplicar. Ok, ustedes, Z es igual a 14. ¿De qué elemento les estoy hablando? Voy a ponerlo aquí. Z vale 14. Busquen el elemento número 14 en la tabla periódica. Silicio. Ajá, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Lo buscaron? Muy bien. Sí. Esta es Z. Z te dice cuánto o cuál es la posición de ese elemento. O sea, si yo tengo Z, yo puedo saber qué elemento es. ¿Ya? Ahora, el silicio es el elemento número 14 de la tabla periódica. Muy bien. Además de esta información de saber la posición, si yo sé que Z vale 14, ¿cuántos protones tengo? Según la fórmula que puse ahí de Z es igual a P. ¿Qué me indica la palabra igual? Es lo mismo. Es lo mismo. Si Entonces, Z vale 14. 14 protones. Muy bien. No hay problema con esta señal de 14. Ok, y si decimos que este silicio es un átomo neutro, ojo, si yo tengo 14 protones, ¿cuántos electrones tengo si sabemos que en el átomo neutro las cargas positivas y negativas deben de ser iguales? Esa es la definición de átomo. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el electrón? ¿Cuántos electrones tiene el silicio entonces? Si es un átomo neutro. 14. 14. Esto solo ocurre cuando son átomos neutros, ¿ok? Contenidos aquí, en la simbología del átomo. Siempre les van a dar así. Ejemplo, otra cosa importante, siempre A debe ser mayor que Z, porque A pesa más, porque es lo que está en el núcleo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, vamos a ver si acá tengo otros. Ya me fui a número. Ok. Aquí. Esto es un átomo neutro. Ahora vamos a ver lo que es un ion. Un ion es un átomo con carga. Ese es lo básico de un ion. Ahora, si gana electrones, se vuelve positivo. Voy a poner un ejemplo aquí. El calcio más 2. Perdón. Si pierde electrones, disculpen. Si pierde electrones, se vuelve positivo porque perdió carga negativa. Entonces, esto es un catión, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a poner sus valores. Miren, 40 y 20. A ver, esto me indica muchas cosas. Me va a indicar muchas cosas. Primero, que no es un átomo neutro. ¿Por qué? Porque tiene carga. Ya allí, yo sé que esa carga puede ser positiva. Al ser positiva, estoy perdiendo. Recuerden que el átomo solo puede perder o ganar electrones. Entonces, perdió y ahora quedó positivo. Bien. El valor de A, si ustedes ven el 0 o no lo ven.
¿Ven el 0 del 20? Sí. No, yo no lo veo. Ok, voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir el Jamboard y me voy a la pizarra del Zoom. A ver si así, sin utilizar el Google, me puedo ir. Disculpe, tengo una duda. Ajá, dime, cuéntame, mientras dejo de compartir. Que sé que un poquito adelantado, pero ¿dónde salió el 14? No te escucho. ¿Dónde salió el 14? Ok, yo te lo di, porque el 14 te va a indicar la posición del átomo en la tabla periódica. El elemento número 14 es el silicio. Esa información te la presté yo, para que tú fueras a la tabla y lo buscaras. Con la Z. Sí, sí, exacto. Con la Z. Si yo te digo, ¿me están escuchando? Sí. Es que creo que me da miedo perder la conectividad. Profesora, yo no Bien. lo escucho muy bien porque está lloviendo. Sí, tenemos esas dificultades